Buenas noches. En esta oportunidad vamos a trabajar un material de apoyo para resolver las dudas que tenemos en el taller en la parte de laboratorio de diagramas estadísticos, trabajando utilizando las dos herramientas, el InfoStat y el Excel. Entonces tenemos tres ejercicios, vamos a copiar las bases de datos y las vamos a pasar a una hoja de cálculo Excel. En este caso las tenemos acá. Son estos, ¿cierto? Bueno, yo modifiqué algunos datos para que el ejercicio pues, nos quede un poquito diferentes y dar la oportunidad al estudiante a que pueda trabajar los ejercicios. Entonces, para el primer caso, nos dan unos datos de unas profesiones y un número de estudiantes que las prefieren. Nosotros podemos hacer el gráfico directamente seleccionando esto y diciéndole acá insertar gráfico. Él nos bota el gráfico de una vez. Si le decimos aceptar, tenemos el gráfico ahí, ¿cierto? Es una forma directa. Otra forma que también podemos utilizar para hacer este gráfico es calcular. Esta es la frecuencia que nos muestra, la frecuencia absoluta. Esta vendría a ser la frecuencia relativa, por eso frecuencia absoluta, y aquí sería la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta se maneja en cantidad de veces, la frecuencia relativa se maneja en porcentajes. ¿Ok? Entonces, aquí el porcentaje, entonces para calcularlo solamente tenemos que dividir 35 en 200, eso más el 17.5. Para el otro valor sería 31 en 200, el 15.5%, el 51 en 200, el 25.0 y así sucesivamente. Si ustedes quieren abreviar un poco, fíjense, nosotros aquí podemos escribir más o igual para insertar una fórmula. Le seleccionamos esta casilla, dividido en el total, y aquí nos paramos antes de la letra, antes de la D, y le damos F4 para amarrar la casilla. Amarrar significa que cuando yo corra la fórmula, él conserva el mismo valor que es 200 y me da los valores. Y podemos graficar esto en el mismo diagrama a través de eso. Entonces nos quedaría el diagrama de esta forma. Cuando ustedes grafiquen, fíjense, inicialmente hicimos este gráfico en frecuencia absoluta y nos botaba el número de veces. Si yo quiero modificarlo al otro, simplemente tengo que pararme en el gráfico. Cuando me paro en el gráfico, él bota el cuadrito y lo puedo mover a donde yo quiera. Y de esa forma, pues, obtengo el gráfico fácilmente. Para lograr iniciar el proceso, tenemos que, el proceso de interpretación. Tenemos que leer la gráfica. Entonces, por lo menos aquí dice, para el caso de los datos que tengo, que el 25% de los estudiantes prefieren arquitectura. O sea, una cuarta parte de todos los estudiantes que encuestamos prefieren arquitectura. La menos solicitada, la profesión menos solicitada es la psicología, con un 12%. ¿Por qué hablamos en porcentajes? Generalmente cuando nosotros hacemos estos procesos trabajamos con muestras. Entonces yo digo, el 25% de la población prefiere arquitectura. Estoy asumiendo que la muestra es representativa y entonces puedo hablar en porcentajes. Pero si ustedes lo quieren analizar en cuanto a frecuencia absoluta también lo pueden hacer, pero fíjense que las respuestas son más coherentes cuando nosotros hablamos de porcentajes. Siempre trabajamos en porcentuales. De hecho, todas las gráficas que vamos a encontrar en revistas vienen dadas en porcentajes. Bueno, ahora para este ejercicio, que nos dan con 80 datos, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a tomar las columnas y las vamos a dejar en una sola columna. De esta forma, una sola columna, todos los datos que me queden en una sola columna. Y una vez tengamos los datos en una sola columna, entonces lo hacemos por dos cosas. Uno, para ordenarlos y poderlos contar más fácilmente. Ahora, si son duros en Excel, existen formas para contarlos sin necesidad de poner a hacerlo paso a paso, ¿no? Pero lo vamos a hacer manual y después lo hacemos a nivel de programa para mirar las diferencias. Entonces, si lo vamos a hacer manualmente, tenemos que identificar el valor máximo. El valor máximo es igual o más máximo y seleccionamos la base de datos, ¿cierto? Desde el 42 hasta el 96.1 y ahí obtenemos el valor. Él me bota el valor máximo, que debe corresponder al máximo. Si lo ordené, pues al último valor que tenemos acá, ¿no? 96.1. Y el menor, pues es 42.2. O sea, tengo el máximo y el mínimo.
Esos dos valores me permiten calcular el rango. O sea, 96.1 menos 42.2 me da 53.3. O sea, en ese rango están mis valores. Para hacer el gráfico, entonces, también procedemos a calcular la cantidad de intervalos, el valor de K. Eso es una fórmula que me la da el módulo, ¿cierto? 1 más 3,33 por logaritmo natural de n, donde n es la cantidad de datos. En este caso es 80. Si nosotros hacemos eso en la calculadora o aquí en Excel, nos da 7.33728966. Lo vamos a aproximar a 7. Si yo quisiera lo puedo aproximar a 8. Me interesa. Dependiendo de la forma en que quiera presentar los datos, podemos aumentar ese valor. Después calculamos la amplitud del intervalo. Entonces es el rango, el valor que obtuve de 53.3 dividido en la cantidad de intervalos, que es 7. Eso me da 7.7. Con ese valor de 7.7, entonces vamos a construir los intervalos. Fíjense, el primer valor va a ser el mínimo. Y el superior, el valor superior del primer intervalo, pues va a ser el mínimo más 7.7. Para el segundo intervalo vamos a tomar el mismo valor superior del primero y le sumamos otra vez 7.7. O sea que fácilmente es simplemente tomar más el valor que tenemos acá y le sumo el 7.7. Vuelvo y hago la misma operación, me paro antes de la E y le doy F4 para amarrarla y así tratar de que la fórmula me quede igual. Y como estos dos valores, este es este, miren, aquí podemos escribir más este valor de acá. Entonces, como quedan por fórmula los dos, yo ya puedo correr las fórmulas hacia abajo y obtengo los valores. Recuerden, para correr la fórmula solamente es pararnos acá en la esquina, que aparezca el más negro, y corremos la fórmula y nos queda el valor. O sea que ya tenemos construido los 7 intervalos que fijamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué tenemos que fijarnos? Si la suma nos quedó bien, arrancamos con el menor valor y terminamos con el máximo. Bueno, la marca de clase. La marca de clase para nosotros es el promedio de los intervalos. Entonces simplemente miren la fórmula, es el promedio de estos dos datos. ¿Listo? O sea, escribo la fórmula más promedio y selecciono los dos datos. Y para los otros, pues simplemente corremos la fórmula y tenemos el promedio, la marca de clase para todos los intervalos. Después vamos a calcular la frecuencia absoluta. Entonces la frecuencia absoluta la calculamos contando aquí en la base de datos la cantidad de datos que corresponde al intervalo. Yo aquí lo coloqué con colores para que lo puedan apreciar mejor. Entonces para el primer intervalo que va de 42.2 a 49.9 hay dos datos. Entonces colocamos el 2 acá. Tengamos en cuenta cuando miremos los intervalos que como este valor queda repetido, yo puedo sugerir que el valor lo asignen al siguiente intervalo. O sea, si aparece un valor de 49.9, no pertenecería al primer intervalo, sino que lo cuento en el segundo. En el segundo, si aparece un valor de 57.6, no lo cuento en el segundo intervalo, sino que lo paso al tercero. Y así sucesivamente. Bueno, sigamos contando. Entonces, para el segundo intervalo, si nosotros seleccionamos acá los datos, recuerden que aquí Excel nos permite mostrarnos el recuento, ¿cierto? El valor. Entonces simplemente vamos tomando 8 datos para el segundo. Para el segundo va de 57.6 hasta 65.3. Entonces miremos, hasta 65.3 sería este. El recuento serían 18. En el siguiente intervalo hasta 73. O sea, el recuento sería este, 10. El siguiente sería entre 73 y 80.7. Entonces fíjense, el 80.7 lo dejamos en el otro intervalo. El siguiente sería 80.7 a 88.3. El recuento serían 11. Y en el siguiente 88 a 96.1. En este caso serían 22. Entonces esos datos los vamos a colocar acá donde dice frecuencia absoluta. Y verificamos que la suma nos dé ese valor, ¿no? Recuerde, para la sumatoria solamente es venir acá, decirle sumatoria, enter, y él me bota el valor, 80 datos. La frecuencia relativa, ¿qué es? Es el valor del porcentaje, esa ya la hemos calculado varias veces, ¿cierto? Entonces simplemente es tomar 2 y dividirlo en 80, eso me da 2.5, 8 dividido en 80 me da el 10%, 18 dividido en 80, el 22.5 y así sucesivamente. Si quiero verificar también aquí podría sumar y la suma me tiene que dar el 100%.
La frecuencia acumulada es la acumulación de la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta acumulada. Bueno, entonces aquí tenemos, para el primer intervalo, pues es 2 porque no tenemos nada acumulado, ¿cierto? Para el segundo, entonces vamos a sumar 8 más 2, me da 10. Para el tercero, 18 más 10, me da 28. Para el cuarto, 10 más 28, me da 38. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Me tiene que dar el total de la muestra, que son 80. Y para la frecuencia relativa acumulada, pues hago lo mismo que hice con esta columna, pero ahora lo vamos a hacer con la relativa. Entonces para el primero es 2.5, para el segundo será 10 más la anterior, que es 2.5, me da 12.5, para la tercera será 22.5 más 12.5, me da 35, y así sucesivamente hasta llegar al final. Bueno, ahí ya tenemos todos los datos. Entonces ahora tenemos que simplemente hacer la gráfica. Entonces para hacer la gráfica, fíjense lo mismo. Voy a graficar estas dos. Entonces le digo insertar, gráfico, selecciono el gráfico de barras y aceptar. Ya tengo la gráfica. Si yo considero que voy a cambiar de idea, no, pero es que me gustó más trabajar con porcentajes porque se puede expresar la cifra mejor. Entonces simplemente aquí lo muevo y él automáticamente me deja los porcentajes. Entonces lo puedo interpretar con los porcentajes sin ningún problema. Aquí acostumbramos a hacer otro tipo de gráficos. Yo puedo graficar el acumulado. Entonces fíjense, acá en esto voy a colocar el gráfico acá y voy a decir, no, ya no quiero este, voy a graficar este de acá, el porcentaje acumulado. Entonces fíjense que esto me va a dar un acumulado, ¿cierto? Y es otro tipo de gráfico que ustedes tienen que hacer. En este caso, para el ejercicio que estamos haciendo, solamente le piden este y el polígono de frecuencias. Entonces el polígono simplemente es cambiar el gráfico. Cambiemos las barras, cambiar gráfico, venimos acá y le decimos, mire, yo quiero son líneas, y entonces ahí tengo el polígono, ¿cierto? De frecuencias. Entonces es muy fácil de trabajar por Excel. Bueno, este sería un gráfico bien construido porque estamos teniendo en cuenta toda la metodología. ¿Cuál es la diferencia si nosotros lo hacemos por Excel? Entonces ahora vamos a hacer el trabajo por Excel utilizando la opción que tiene Excel. Bueno, en la opción que tiene Excel es datos y aquí aparece análisis de datos. Quien no le aparezca eso en el computador, entonces vamos a hacer el siguiente recorrido. Vamos por archivo, opciones, aquí me aparece un cajetín de diálogo, le digo complementos, veremos que va a abrir, y aquí en complemento me va a decir complementos de Excel IR. Entonces cuando le digo IR, él me muestra las casillas, ¿ven? Y aquí está herramientas para análisis. Entonces si no tiene el chulito, hacemos clic, le decimos aceptar, y entonces cuando yo le diga datos, él me va a mostrar esta opción. Entonces vamos a trabajar con eso. Entonces vamos a seleccionar los datos, los 80 datos que nos da el ejercicio. Vamos a decirle datos, análisis de datos. Aquí aparece la opción de histograma, le decimos aceptar. Los datos de entrada pues son los valores, ¿cierto? Vamos a dar los datos de entrada, estos de acá. Enter. Nos pide el rango de clase, si no lo tenemos pues no le damos ninguna. Le decimos que crear gráfico, le decimos aceptar. Entonces nos va a botar el gráfico de esta forma. Entonces fíjate, es lo mismo, ¿cierto? Pero él aquí toma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 intervalos. Y lo que no me gusta a mí de esta opción de trabajar con Excel es que siempre me va a botar al final uno que dice I mayor. Entonces si nosotros vamos a leer la información ahí, pues no vamos a tener una información clara para definirlo. Mientras que si lo hacemos por el otro lado, sí realmente la tenemos. O sea, trabajar aquí por Excel es muy bueno, muy fácil, chévere, fácil. Si ustedes comparan estos valores con los valores que teníamos acá, disculpen la hoja 1, con los valores que tenemos acá, fíjense que estos valores de marca de clase son muy parecidos a los que nos bota el gráfico en Excel. Sí, son muy parecidos a los que nos bota acá Excel, estos de acá. Pero este elemento de acá pues es diferente.
Ahora, si tenemos muchos datos y tenemos que clasificarlos, pues esta sería una buena alternativa porque nos evita estar contando y hacer una cantidad de cosas. Pero para los datos, metodológicamente, pues es mejor hacer el procedimiento que aborda. O en el caso más preciso, trabajar con Infostat, que es mucho más parecido a esto. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora vamos a aplicar la herramienta que nos dan. Entonces aquí pasamos los datos, ordenados o no ordenados da igual, aquí aparecen los 80 datos en la columna 1. Y una vez tengamos los datos ahí, entonces vamos a ir a la opción gráficos, histograma, le decimos vamos a trabajar con la columna 1, ya está ahí, ¿cierto? Le decimos aceptar. Entonces nos va a botar el gráfico. Y aparte del gráfico nos va a botar esta tabla que aparece acá. Entonces en la tabla nosotros podemos modificar criterios de acá. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con 7 intervalos, simplemente le digo 7. Me va a botar un gráfico muy parecido al que hicimos en Excel. Si yo quiero el polígono, pues entonces acá le quito estas opciones y dejo el polígono y mire, me bota el polígono de una vez. ¿Sí? Si quiero que me deje el valor de sin marca de clase o con la marca de clase. Entonces en este caso pues es mucho más abreviado. Estas opciones que tenemos acá es para darle presentación al gráfico. Entonces si queremos que la letra quede más pequeñita, si queremos que la letra quede más grande, el título y cosas así por el estilo. Entonces es más maquillaje de la gráfica. Pero esta opción de Infostat pues yo cuando considero que los datos son un poco elevados, por ejemplo hablemos de 300, 400 o 1000 datos, pues lógicamente esta herramienta nos simplifica mucho el proceso y nos ayuda a que sea mucho más fácil tramitar los datos. Entonces es una buena herramienta, es bueno que la aprendan a manejar y de pronto si la emplean para el dato, para la base de datos que tenemos que trabajar, pues va a ser mucho más sencillo. Sin embargo, no descuiden la herramienta Excel que es muy buena y nos apoya en todo este tipo de análisis de datos estadísticos. Bueno, y finalmente pues tenemos un ejercicio que nos están dando también datos, ¿cierto? Pero nos dan agrupados ya. Entonces a esos datos agrupados le vamos a hacer también el mismo experimento. Vamos a graficar aquí. Esta gráfica la vamos a quitar, ¿cierto? Tendrán los datos, yo puedo calcular el porcentual, ¿cierto? Ya saben cómo hacerlo, el valor sobre el total, ¿cierto? Y obtengo eso y graficar los datos. Entonces igualmente selecciono acá, por favor no coloquen el total. Insertamos gráfico de barras y ya tenemos la gráfica, ¿cierto? Si queremos cambiar el porcentual, entonces simplemente corremos este para acá y ya nos queda un porcentual. Y hacemos el análisis. Entonces aquí tendremos que, por ejemplo, el 36.2% tiene una estatura promedio de 67 pulgadas. Ojo, estatura promedio. Es lo mismo que decir se encuentra en un intervalo de estatura entre 66 a 68 pulgadas. O simplemente la marca de clase que será el promedio que es 67, ¿cierto? Tiene una estatura promedio de 67. Y de esa forma podemos hacer análisis descriptivos de la información que me están dando en la tabla de datos agrupados. Bueno, no sé, yo espero que esta ayuda que hemos hecho, ese pequeño video que hemos hecho, nos permita aclarar las dudas que tenemos y podamos hacer una buena labor. No olviden de todas formas que voy a estar pendiente del grupo. Ese grupo que creamos en Skype me parece una buena idea de trabajo. Normalmente acostumbro a colocar correcciones ahí porque yo sé que esa corrección le puede servir a muchos. Entonces, por ejemplo, en el día de ayer ya colocamos la corrección de uno de estos trabajos que presentó un estudiante que le puede servir para guía a los demás. Entonces, por favor, aprovechen el material que se les coloca y que hagan un excelente trabajo.